Hola chicos, vamos a continuar con el desarrollo de la práctica. Ahora vamos a dedicarnos a la localización de conjuntos compactos invariantes. Y antes de comenzar con lo que es la aplicación de las funciones localizadoras, vamos a recordar la parte de positividad en sistemas dinámicos, que es este lema que tenemos aquí. Dice: el sistema dinámico no lineal e invariante en el tiempo es positivo si y solo si la siguiente condición se satisface. Es decir, es positivo si evaluamos en la frontera, que es el 0, y el resultado nos da una función no negativa. Entonces, recordando rápidamente esto, tenemos nosotros que si evaluamos x punto en x igual a 0, que es la frontera, y lo hacemos esto para las 3, es decir, vamos a tener y, vamos a tener z, vamos a tener y z. Y entonces, si evalúo x igual a 0, toda esta parte, el resultado es 0. Si evalúo y igual a 0 en esta parte, voy a tener también 0. Y si evalúo z igual a 0 en toda esta parte de z, voy a tener que es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo escribir que este sistema se localiza, toda su dinámica se localiza en el ortante no negativo. Es decir, para cualquier condición inicial 0 o positiva, la solución o trayectoria se va a permanecer en este ortante, es decir, nunca va a irse hacia números negativos. Entonces yo tengo que x de t, y de t y z de t van a ser mayor o igual a 0. Y esta definición, esta característica del sistema, me permite a mí proponer funciones localizadoras lineales de la siguiente forma. Voy a proponer la función h1 igual a x, y yo sé que los valores de esta función van a ser 0 o positivos. Entonces no hay forma de que esto me dé negativo por esto que acabo de determinar. Entonces, siguiendo la metodología de la localización de conjuntos compactos invariantes, lo que sigue ahora es calcular la derivada del i. Para información particular de todo lo que estamos haciendo ahora, por favor, lean el capítulo 3. Aquí viene la descripción de lo que es una función localizadora, lo que es la derivada del i, el dominio de localización, los teoremas iterativos, el teorema general. Aquí viene de manera muy específica lo que vamos a trabajar. Entonces esto es parte para ustedes, ¿no? Para que ustedes lo lean y pues ya todos me las pueden ir preguntando. Y entonces la derivada del i es una derivada implícita con respecto a cada una de las variables de la función localizadora. Es decir, aquí solamente tenemos x y la derivada de x con respecto al tiempo va a ser dx en dt. Y esto no es otra cosa que x punto, y x punto es igual a todo esto. Entonces, puedo determinar el conjunto S de H1, que es igual al conjunto donde la derivada es igual a 0. Es decir, donde esto es igual a 0. Y como lo vimos hace un momento, toda esta parte tiene como factor común a la x. Aquí, aquí y aquí. Y si despejamos esta parte o esta parte, nosotros lo que nos encontramos ahora es una unión de conjuntos. Y vamos a tener un conjunto donde x es igual a 0 y otro donde toda esta parte que está multiplicando a la x es igual a 0. Y entonces, pues no debo olvidar que este es mi límite inferior para la solución x de t.
Y entonces prácticamente esto lo voy a determinar como mi x ínfimo. Ahorita lo vamos a anotar más abajo. Por lo tanto, yo voy a continuar con el desarrollo de mi conjunto con esta sección. Y lo que necesito yo encontrar es, para un supremo, yo necesito una constante menos una función, de tal forma que el límite máximo que puede tomar la solución, aquí puede ser cualquier solución, ¿no? El supremo de esta solución va a ser esta constante, porque cualquier función que esté, valga la redundancia, en función de x, y o z, yo sé que va a ser negativa. Entonces vamos a ver si podemos acomodar esta forma en esta parte de acá. Y entonces vamos a ver, esta x que está restando la puedo pasar hacia el otro lado sumando. Y esto es lo que les estaba diciendo. Aquí lo que tengo ahora es una constante menos una función de y y de z. Y lo puedo reescribir como, aquí para que no se nos pierda, este es ese de h. Lo puedo reescribir como menos f de y, z. Donde f de y, z va a ser igual. Todo esto positivo porque está factorizado aquí en esta parte. Entonces toda esta función es negativa. Toda esta función que les decía acá es negativa. Por lo tanto, el supremo para esta parte de x va a ser esta constante que es 1. Y eso es evidente porque en ausencia de las células sanas y la respuesta del sistema inmunológico, el crecimiento del tumor está descrito por la ecuación logística. Y el supremo de la ecuación logística es el inverso de este coeficiente, en este caso es 1. Entonces nos da el resultado un poquito más sencillo sin necesidad de aplicar límites, integración por partes y límites. Por separación de variables, perdón, y los límites después. Entonces, con base en esto yo puedo determinar que el conjunto, mi conjunto solución, que lo voy a llamar K de X, es el conjunto que me describe el límite inferior y el límite superior de mi solución x de t. Y entonces yo tengo que el límite inferior va a ser 0. Entonces x ínfimo va a ser igual a 0. Y el límite superior va a ser igual a este 1 que está aquí. Y entonces lo que yo estoy diciendo con este procedimiento que acabo de aplicar, con esta metodología, es que la solución en el tiempo para x de t va a tener un valor ínfimo de 0 y podría llegar a tener un valor supremo de 1. Esto en ausencia de estos dos términos. Si estos dos están participando junto con la ecuación logística que describe el crecimiento de la x, pues obviamente este valor nunca lo va a alcanzar, lo vamos a ver en las simulaciones. Para y aplicaríamos lo mismo, la misma metodología. Vamos a proponer la función localizadora h2 igual a y. Y aquí nada más como paréntesis, las funciones localizadoras puede ser lo que a nosotros nos ocurra, cualquier combinación de variables, de los parámetros, una suma, una multiplicación, etc. Aquí estoy tomando esto porque es lo más básico. Es como debemos empezar a analizar un sistema que cumple con esto de aquí. Si estas funciones nos dan, no necesitamos hacer nada más. Y entonces, si propongo la función, calculo su derivada del i. Y con base en esto que hice aquí arriba, yo ya sé que la derivada entonces va a ser igual a esto de acá. Por lo tanto, el conjunto S de H2 va a ser igual al conjunto donde la derivada es igual a 0. Es decir, donde esto es igual a 0, y aquí ya puedo escribir, puedo factorizar la y. Y entonces tendría R2, R2. Y entonces, de la misma forma en que lo hice
aquí, puedo separar esto en dos conjuntos. Y entonces, el valor ínfimo que puede tener la y va a ser 0. Y aquí voy a tratar de buscar ahora esto, pero para y. Y entonces, vamos a ver. Si tengo mi SDH2 igual a esto, esta está restando, la paso hacia el otro lado sumando, de esta forma, despejo, me va a quedar entonces R2 sobre R2 me queda 1, y esto me queda A21 sobre R2. Y entonces me queda 1 menos una función de x. Aquí no tiene caso que lo escriba con una función de x porque solamente es un término. Pero debo de tener claro que es una constante menos un término negativo. Por lo tanto, como lo hice aquí, mi resultado sería que la solución para y de t va a estar entre y ínfimo igual a 0 y y supremo igual a 1. Y entonces ya tendría yo, con el método de localización, los valores ínfimos y supremos para la solución de y de t y x de t. Continuando con el desarrollo, si seguimos la misma lógica, entonces nosotros deberíamos de proponer para la tercera función localizadora h3 igual a z. Aquí vamos a encontrar con unos problemas que vamos a ir viendo. Entonces la derivada, sin problema. La derivada del i va a ser igual a esto. Y entonces el conjunto SDH de nuevo es igual al conjunto donde la derivada es igual a 0. Es decir, donde todo esto es igual a 0. Y aquí es donde nos vamos a encontrar con el problema, porque si factorizamos la z, nos encontramos que al separar en los dos conjuntos, como lo habíamos hecho anteriormente, aquí tendríamos una unión cuando z es igual a 0. Y entonces esta parte de aquí me define el valor ínfimo de la solución para z de t, que sería 0, que es lo que habíamos visto en esta sección. Tanto para x como para y para z nos sale lo mismo. El problema es que en esta parte del conjunto ya no tengo yo la z. Entonces ya no puedo hacer yo ninguna operación que me permita encontrar algo como esto. Entonces ya la z no está en ninguno de estos tres términos. Entonces, para este caso particular, después de hacer bastantes operaciones, de investigar algunas otras funciones localizadoras, llegamos en su momento a lo siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es probar ahora con esta función localizadora. Esta la encontramos después de muchas iteraciones. Aquí ya se la estoy presentando como ya todo el resultado que nos dio. Y entonces, la metodología es la misma. Va la derivada de z con respecto al tiempo, menos la derivada de x con respecto al tiempo, menos la derivada del logaritmo natural de x con respecto al tiempo, que nos da esto, derivada de u sobre u. Esto es igual a z punto menos x punto sobre x, derivada de u sobre u. Y entonces z punto es igual a estos tres términos, menos x punto es igual a todo esto, y menos x punto sobre x es igual a todo esto. Multiplicando, nos queda de esta forma, esta primera expresión. Nos queda menos más más. Y aquí multiplicando y simplificando la x, nos queda menos más más, y cancelamos esta x y esta x. Y entonces lo que sigue es agrupar, y agrupo con base en los valores de los parámetros. Yo aquí sé que A13 es mayor que D3 y que A13 también es mayor que A31. Y entonces este sería mi resultado final
en cuanto al cálculo de la derivada del i. Continuando con el conjunto SDH, que es cuando la derivada es igual a 0, es decir, todo esto igual a 0, que es lo que escribimos aquí. Podemos despejar entonces nuestra z porque es el término que estamos buscando, el valor supremo que estamos buscando para nuestra solución. Y entonces si despejamos z y mandamos todo hacia el otro lado, entonces pasa con signo negativo, este pasa con signo positivo, pero eso lo acomodé aquí. Luego tengo menos x cuadrada, menos el término racional, menos a13 menos a31 por xz, menos a12 por xy. Y entonces aquí es donde debo ya de imponer algunas condiciones sobre los parámetros para que esto se cumpla. Primero, yo quiero que todo esto sea positivo, por lo tanto, esto me lleva a esta condición, que a13 menos d3 debe de ser mayor a 0, y es lo que les comentaba hace un momento, que se cumple con los parámetros mostrados en la tabla, con los valores de los parámetros. Esto también debe de ser negativo. Por lo tanto, esto de aquí adentro es positivo y se impone la condición. Entonces, si esto se cumple, todo el término es negativo. Si esto se cumple, todo el término es positivo. Y entonces, si están viendo bien aquí, lo que tengo es una constante menos una función, valga la redundancia, en función de x, y, z. Vamos a continuar. Entonces, despejando esta z, yo paso esto para acá dividiendo de esta forma. Tengo acomodada todavía todo lo que pasé hacia el otro lado. Y la función. Tengo 1 menos una función, donde f de x, y, z es esta función. Y todo esto, si se cumple mi condición, va a ser positivo. Por lo tanto, con este menos aquí afuera, implica que todo esto va a ser siempre negativo. Por lo tanto, el valor más grande que puede tener z, aquí expresado en SDH3, va a ser 1. Y entonces, yo puedo reescribir este conjunto SDH como un subconjunto, porque yo le puedo quitar, puedo despreciar todo esto que es negativo, toda esta parte de menos f de x, y, z. Y entonces, este conjunto de aquí contiene todo esto. Ahora, lo que debo de tener en cuenta es que z no es mi función localizador original, como lo hice en los otros dos ejemplos. Mi función localizador original es z menos x menos logaritmo natural de x. Y entonces yo aquí despejo. Y z va a ser igual a h3 más x más logaritmo natural de x. Lo que yo voy a encontrar como resultado va a ser el supremo o el ínfimo para mi función localizadora, no para cada uno de los términos de la función localizadora. Entonces debo determinar el análisis. Entonces, si z es igual a esto, entonces yo puedo sustituir aquí. Z va a ser igual a h3 más x más logaritmo natural de x. Si yo paso todo esto hacia el otro lado, aquí no lo tengo anotado, lo vamos a anotar. De esta forma, esto sigue siendo una función negativa, por lo tanto yo lo puedo descartar. Entonces, la h3 sería menor o igual a 1 sobre a13 menos d3. Entonces aquí, como yo empiezo a descartar términos, la función deja de ser menos exacta y lo vamos a ver ahorita en las simulaciones. Ahora, h3 es igual a z menos x menos logaritmo natural de x. Mi variable de interés es z. Entonces, si yo despejo z, ahora sí, de mi resultado final, entonces z va a ser menor o igual a esto, más x, más logaritmo natural de x. Es decir, esto que yo tengo aquí. El 0 ya lo conocía, ya lo había calculado antes, del z ínfimo. El z supremo va a ser igual a esto. Y entonces, ¿cuál es el valor más grande que puede tomar x? Sería mi x supremo. Y aquí también sería mi x supremo. ¿Cuánto vale mi x supremo? 1. Aquí está. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. Por lo tanto, el valor final para k de z
lo voy a escribir como esto de aquí. Y resumiendo todos mis resultados, yo tengo entonces que para X me dio este resultado, para Y este resultado y para Z este. Por lo tanto, el dominio de localización que lo voy a llamar KXYZ va a ser igual al conjunto donde se intersectan KX, KY y KZ. Este sería mi dominio de localización. Y entonces lo que me forma esto es un poliedro. Es decir, una estructura tridimensional con caras planas. Va a ser muy parecido a un cubo. Sin embargo, pues aquí estoy viendo que este es 1 y esto de aquí va a ser 1 más lo que me dé este término racional. Y entonces, lo que yo debo de hacer ahora para ilustrar mis resultados, que es mi dominio de localización, es irme a MATLAB. Y entonces vamos a MATLAB. Y ya lo tengo hecho, les voy a explicar lo que desarrollé. Entonces, todo esto ya lo vimos. Estos son los valores que utilicé para el ciclo límite, para la órbita periódica. Me parece que el que cambié fue este, ¿verdad? El de A2 igual a 0.85 con estas condiciones iniciales para que se vea la órbita periódica con el O de 45. Esta sección, como ya la habíamos visto, es para resolver el sistema de ecuaciones Gauss, que Gauss es mi sistema con mis parámetros. Y aquí voy a comentar el plot E2, porque lo que quiero hacer ahora es graficar las soluciones en el tiempo, en el espacio de fase y los límites del dominio de localización. Entonces, para eso hice esta nueva sección y comenté la parte de LEAP no porque ya no es lo que quiera calcular ahora, ya saben que tarda bastante. Entonces, ¿qué necesito? Los parámetros, porque algunos de los parámetros están involucrados en el cálculo de mis límites inferiores y superiores. Aquí en este caso solamente es Z supremo, que depende de A13 y D3. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? A13 2.5, D3 es 0.5, entonces esto es positivo. Y entonces lo que hice fue declarar mi X ínfimo como 0, Y ínfimo como 0 y Z ínfimo como 0, X supremo como 1, Y supremo como 1 y Z supremo como 1 sobre A13 menos D3 más 1, que es esto de aquí. Entonces, declaré un arreglo en el que voy a guardar en 2 filas, 3 columnas, X ínfimo, X supremo. En la primera fila, primera columna, segunda columna. Segunda fila, primera columna, segunda columna. Tercera fila, primera columna, segunda columna. Y tomé el plot E2 que ya teníamos y generé un plot LSCI, que es la localización de conjuntos compactos invariantes. Y entonces yo ya tenía para introducir el tiempo X, Y, Z. Entonces con esto introduzco los valores de mi dominio de localización. Y entonces vamos a ver. Pues aquí está mi función. Aquí le quité números porque quiero que se hagan las que tengan que salir. En este caso van a ser 3 para ver la órbita periódica, el ciclo límite del atractor caótico. Y entonces, aquí nuevamente vuelvo a tomar mi X ínfimo, Y supremo, Y ínfimo, Y supremo, Z ínfimo y Z supremo. Pero como voy a graficar, necesito que sea un arreglo, no una constante. Entonces para eso utilizo el comando once. Aquí el X ínfimo, Y ínfimo y Z ínfimo son 0. Entonces podríamos tomar el comando ceros, pero si lo hacemos para un caso general en el que estos valores puedan ser diferentes de 0, esta sería la forma correcta de aplicarlo. Y entonces voy a generar un arreglo del tamaño de X en una columna. Un arreglo del tamaño de X en una columna, así para Y ínfimo, Y supremo, Z ínfimo y Z supremo. Y lo multiplico por cada uno de mis valores. Recordando que
primera fila, primera columna, segunda columna, primera fila. Es 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. ¿Qué es esto? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Y entonces lo que agregué fue estos plots, que me grafica el tiempo con respecto al ínfimo, el tiempo con respecto al supremo. Y aquí le puse que fueran líneas punteadas para los dos, y como no le puse colores, MATLAB nos va a poner de manera automática. En las leyendas, para indicar cuál es cuál, lo primero que grafico es la solución, luego el ínfimo, luego el supremo. Aquí está la solución, el ínfimo y el supremo. Lo pongo entre corchetes porque quiero que esto aparezca en forma de látex con este código que tengo aquí. Y quiero que la orientación de las leyendas sea de forma horizontal. Luego ya pongo la etiqueta del eje Y. Y aquí, para propósitos ilustrativos, le pongo el rango de menos 0.1 a 1.1. Lo mismo para Y. T contra Y ínfimo y Y supremo. La leyenda, la solución, el ínfimo y el supremo. Y también que me lo haga en forma de látex en orientación horizontal. De nuevo, para propósitos ilustrativos, aquí le pongo automáticamente menos 0.1, 1.1. Para Z, igual, Z ínfimo, Z supremo, las tres leyendas, que me lo haga en forma de látex. Aquí pongo tanto la etiqueta para el eje X, que es la del tiempo, y el eje Y. Y aquí también, para propósitos ilustrativos, ahora pongo de menos 0.15 a 1.65, porque el límite Z supremo da, si no me equivoco, 1.5. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces los resultados, cuando yo corro con todo lo que tengo comentado, sería esto. Y entonces aquí estoy viendo en las soluciones para el atractor caótico, la órbita periódica y el ciclo límite, el ínfimo y el supremo, el ínfimo y el supremo, el ínfimo y el supremo, para los tres. Todas las soluciones se encuentran dentro de mis límites ínfimos y supremos. Lo que hace falta, que les va a quedar de tarea a ustedes, es generar el código necesario para que el plot LSCI me genere ese poliedro de caras planas, que va a ser muy similar a un cubo, y que me encierre tanto el atractor como la órbita periódica como el ciclo límite. Algo muy similar a esto que les voy a mostrar. Entonces aquí, en este artículo, fue donde hicimos el análisis inicial de este modelo. Y aquí está. Ustedes necesitan hacer esto de aquí. Entonces eso va a ser la tarea para terminar esta práctica.